Hola, ¿qué tal? De nuevo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es En Corto, Renacer es Innovar. El día de hoy tenemos a Iderman Andrade de invitado con nosotros. Iderman, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí un poco de frío, pero bien, motivado, que es lo importante. Cambia muchísimo la temperatura aquí en la Ciudad de México. ¿Quién es Iderman? Iderman es un disruptivo apasionado por aprender cosas nuevas y aportar desde los campos que le apasionan: la filosofía, la teología y el arte en general. Y bueno, dice que se ufana de su ignorancia, de su fragilidad, en palabras de él. Pues hay mucho por aprender a conocer, así como de crecer y madurar en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué tal? Esa es tu semblanza, ¿no? Sí, Bienvenido, Alejandro, pues muchas gracias nuevamente. Platícanos, ¿qué nos tienen que decir la filosofía, la teología y el arte en estos tiempos? bueno, creo que son campos que, aunque se han explorado demasiado, porque a lo largo de la historia se ha trabajado el tema de la filosofía, el arte nunca ha estado al margen, porque el arte hace parte del símbolo y hace parte eh, de las narrativas humanas que se manifiestan en la plasticidad, ¿no? O en cualquier tipo de arte, ¿no? Y la teología, pues, también tuvo su preponderancia, creo yo, que hasta el siglo XIX, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero que después se fue desligando un poco a poco y fue quedando como cenicienta, ¿no? De la filosofía y de la ciencia, de la técnica. Pero la teología también ha sido una disciplina, algunos la catalogan como ciencia, de estudio de lo que tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Con lo que, con lo que trasciende, con Dios. Pero al final, pues la conclusión a la que yo llego es más que es el estudio sobre el humano, sobre el ser humano también, es el estudio sobre nuestra condición y cómo se ancla con el misterio y con lo que tampoco podemos explicar con las palabras y que podemos balbucear ahí sí, con el arte y con la poesía sobre todo, ¿no? Cada vez que escucho teología, a mí se me viene a la mente los griegos, ¿no? Y el arquetipo de los griegos con Zeus o Zeus, ¿no? Y el dios es máquina que descendía en los festivales de Dionisio, en las tragedias griegas. Y por lo tanto, pues ese arquetipo de ese Zeus entronizado con el rayo en la mano y como padre de los dioses. Y al final pienso qué tanto nuestra civilización judeocristiana está basada en ese arquetipo en particular. Lo platicaba con otro de nuestros invitados hace unos días, en términos de cómo la filosofía pues tiende a volver teleológico lo sagrado y volverlo hacia nuestro plano. Pero a mí me remite una y otra vez ese arquetipo de Dios, ese Zeus, ese Dios donde es está basado en el reino del hombre, está basado en el reino de la tecnología, está basado en el reino del Estado. ¿Qué tanto ha prevalecido esa imagen al día de hoy? Bueno, como dices, creo que los arquetipos siempre perviven, ¿sí? Y pues el tema de las deidades siempre estará también vigente y presente y van transmutando también, ¿no? La filosofía, pues es como esa parte también que está anclada, ¿no? A lo teológico, en este caso desde el ámbito griego, y después esto también se va, digamos, hermanando con una cosmovisión grecolatina y después cristiana, ¿sí? Es decir, hay símbolos que van perviviendo, pero al final son paradigmas diferentes. Sin embargo, lo que dices, el arquetipo y todo lo que, digamos, este espacio sagrado o este espacio que está separado, ¿no? Lo sagrado, lo santo, siempre ha estado también presente dentro de las culturas y dentro de las civilizaciones, ¿sí? De ahí que la religión pues sea como parte fundamental dentro de la estructura también, no solo religiosa, sino también política, ¿sí? Es algo que hoy no podemos entender así como de buenas a primeras porque en un mundo secularizado con el que nosotros estamos, pues todos estos lenguajes han ido como quedando al margen, ¿no?
pero al final lo sagrado siempre palpita y siempre está presente. Entonces, creo que hay que entender como los diferentes contextos históricos y también las líneas que haya de pensamiento, en este caso filosófico, pero en el caso de Platón, por ejemplo, con el Demiurgo y en el Timeo se habla precisamente de esto, del creador y de todo esto. Se pueden hacer ciertas analogías, ¿no? De hecho, San Agustín, y cuando se cristianiza en cierta forma el platonismo con San Agustín y después esto con Santo Tomás, pues se valen de estas narrativas teológicas clásicas griegas para, en cierta forma, empatarlo con el paradigma cristiano. Pero tampoco se puede decir que se mezcló y ya decir que una cosa se convirtió en otra. No, porque son contextos diferentes. Fíjate que a mí, precisamente ahora que mencionas a Santo Tomás y a San Agustín, yo siempre me he preguntado si Santo Tomás y San Agustín son realmente herederos de la tradición griega, de esa visión de Dios, sin dejar de lado la experiencia de fe que desde luego tuvieron, la experiencia mística, porque ante todo fueron místicos. Pero pienso en que son como la continuación de Aristóteles y de Platón, ¿no? Y como la conexión con respecto a la línea judeocristiana, particularmente estos dos santos, ¿no? Sí, de hecho, previo a ellos ya la patrística, o sea, los padres de la iglesia ya iban llevando ese camino, ¿sí? Mm. De analizar y de tratar de balbucear el misterio judeocristiano desde la filosofía griega, ¿sí? Entonces, como digo, hay símbolos que van perviviendo y se van interpretando. Sin embargo, es necesario sí o sí valerse de la razón y de la filosofía para poder, digamos, no solo explicar, sino también expresar de alguna forma o sistematizar el pensamiento cristiano. Y estamos hablando de una tradición una tradición greco-latina por un lado y judío-cristiana Cierto. por otro lado. Entonces, esto en cierta forma se va concatenando en categorías, en visiones, en narrativas filosóficas, ¿sí? Pero también es cierto que eh, respetando, digamos, los espacios, ¿no? Porque la visión cristiana es muy diferente a lo que fue la visión grecolatina, o sea, se da un paso, hay Mm. continuidades, hay Mm. disrupciones, asimismo con el paradigma judío, o sea, hay rupturas, pero también hay continuidades, ¿sí? Y en este caso, estos dos autores de los que me dices, precisamente son ellos los que logran como sistematizar un pensamiento cristiano, porque se sistematiza el pensamiento cristiano, valiéndose o teniendo como herramienta la filosofía griega. En este caso, San Agustín asume más la filosofía platónica y Santo Tomás asume más la filosofía aristotélica, ¿sí? Pero son como los Cierto. grandes sistematizadores del pensamiento cristiano que obviamente tiene que sí o sí valerse de categorías filosóficas y epistemológicas griegas. Y a propósito, estoy entrando y saliendo entre la cristiandad y lo grecorromano, porque antes de entrar de lleno en la cristiandad o el cristianismo como fenómenos, ¿qué tal Séneca, no? O sea, uno ve la vida de Séneca y es como si fuera un parangón de la vida de Jesucristo, una zeta que lo tenía todo, que de repente tiene una experiencia como de iluminación. A veces no sé si sea el parangón de la vida de Jesucristo o el profeta de Nietzsche, ¿no? ¿Qué tal la vida de Séneca? Bueno, de hecho, incluso también previo a Séneca, pues tenemos como el paradigma, pues así de desprendimiento y de elevación, no solo en el aspecto intelectual, sino también espiritual y demás, pues al mismo Sócrates, ¿no? Y pues Claro. si nos vamos a todas, nos remitimos a las culturas dentro del hinduismo, dentro del budismo, encontramos este tipo de, ¿cómo le llamaríamos? Carismáticos. Son carismáticos, Ujú. ¿sí? Dentro de los que cabe también Jesús, ¿sí? Jesús es un carismático disruptivo de su época que pues habla no solo con el tema de las palabras, sino también con las actitudes y los hechos, ¿sí? Que llevaba a cabo. Entonces, no es un tema de vamos a comparar esto con Jesús, sino que a lo largo de la historia también se han habido este tipo de, Exacto. digamos, de personajes que asumen un estilo de vida, que dejan, digamos, de lado cosas que pues no sirven para ellos y que
asumen un estilo de vida que va desde lo académico, desde lo místico, desde lo intelectual, desde el modus vivendi o estilo de vida, que hacen que pues asuman esta condición, ¿no? Entonces, pues si vamos a comparar a Jesús, podríamos comparar a Jesús con muchos otros personajes, hablando de Y a digamos, muchos de estas maestros. actitudes, ¿no? Pero al final del día yo creo que es la clave, la acabas de decir, los disruptores, ¿no? Porque uno piensa que la vida de ellos, por ejemplo, Jesús, que es más cercano a nosotros, a nuestra idiosincrasia, pues es como una vida de alguien que pone los ojos al cielo y se le revelan cosas y entonces vive en completa meditación. Y no es así, o sea, los disruptores son alguien que cuestionan el status quo de una manera vehemente, por no decir que alzan la voz y que incluso esa manera de cuestionar al sistema y de convertirse en rebeldes del sistema, pues les lleva a la vida, ¿no? Ajá. Pero ¿en qué momento aparecen estos disruptores? O sea, hoy en día quizás nuestra sociedad pueda tener más elementos para decir, híjole, vamos a rebelarnos en contra del status quo, pero vamos a regresar el tiempo unos 2000, unos 2600 años, y en qué momento estas personas voltean a ver su vida, no, voltean a ver la realidad en la que están, no están de acuerdo con ella, sufren, mejor dicho, trasladan un proceso de iluminación y de repente, ¡pum!, hay algo que rompe. Sí, pues creo que eh, hay referentes históricos, referentes de todo tipo, o sea, desde referentes filosóficos, referentes científicos, y en este caso creo que tu pregunta apunta más hasta a estos referentes místicos, ¿no? Estos referentes que A los místicos, en sí. cierta forma salen del sistema, incluso salen del sistema religioso, porque la mística es el paso más elevado de la religión. O sea, la Uh mística -huh. incluso prescinde de la religión muchas veces, como lo hizo Jesús, o como lo hizo el mismo Sócrates. O sea, Sócrates iba en contra de toda esa estructura de dioses y de cosas, ¿no? El mismo Jesús, es decir, eh, hay que leer estos personajes desde la experiencia humana y una experiencia humana que ha trascendido las fronteras y las estructuras. Es decir, una persona de este tipo no se lee dentro de una estructura. Siempre han estado, como se dice, extramuros, ¿sí? Están, van a un paso más allá, pero al final es mostrando la humanidad. O sea, no están mostrando cosas grandilocuentes, ni porque eso el mito después los construye. O sea, Buda Sí, después sí. lo construye un mito. A Sócrates un mito después lo va construyendo. A Jesús también un mito lo va construyendo. ¿Sí? Entonces ya le ponen esa grandilocuencia porque ya hay un lenguaje teológico, filosófico, simbólico en torno al personaje. Pero si se va uno a la parte histórica como tal, que también quedan entredicho muchas cosas, porque valga la redundancia, es una construcción, ¿sí? Uh -huh. Pues se da uno cuenta que al final fueron personas que vivieron su día a día desde una propuesta netamente humana, o sea, la iluminación y la trascendencia y todo lo que implica el tema del encuentro con lo divino, con lo sagrado, desde esta perspectiva mística, es un tema netamente humano y humanizante. No tiene nada que ver ni con mocherías, ni con cosas raras, como muchas veces se halla posteriormente, por ejemplo, en el cristianismo, en el siglo XIX, tantas revelaciones y tantas cosas que tienen que suceder, apariciones para poder creer. Y ese no es Uh el -huh. hecho. El hecho es creer en la humanidad y que en esa humanidad alguien con A mayúscula se Uh revela y -huh. se encarna. Este es el paradigma cristiano, ¿sí? No es ni mental, ni emocional, ni un tema por allá como medio misterioso, como muchas veces se quiere poner, sino que es un tema netamente de vivencia humana, aquello que nos humaniza. De hecho, el mismo San Agustín, y ahí lo tengo en mi página, habla de eso. O sea, la propuesta de Jesús es que Dios se hace hombre para que el hombre se divinice, para que el hombre se haga Dios. ¿Sí? Entonces, interesantísimo el tema. Por cierto, estamos entrando aquí a tu página para tus seguidores y para los que puedan verla. Es iderbelandrade.com. Aquí viene, pues, para que lo conozcan más. Sin hacerle muchos spoilers, los invitaríamos a que conozcan tu página, ¿no? Sí, en la página hay una propuesta muy simple, porque yo creo que
poder enlazar, digamos, discursos o experiencias o, digamos, propuestas, sean cual sea, ¿no? Desde la que van desde la creatividad o desde esto, el emprendimiento o lo que quieran llamarle, primero tienen que estar en un lenguaje muy, muy vernáculo, muy, muy simple, ¿sí? Y en este caso la propuesta que yo tengo es precisamente poner a dialogar como estos tres campos de manera muy somera, o sea, no vamos a entrar a elucubrar y a traer grandes discursos o simplemente precisamente concatenar la filosofía, la teología como discurso humanista también y como experiencia humana y el arte que al final trasciende y es transversal a toda nuestra realidad porque vemos arte en todo lado, ¿sí? Hasta en la página, en todo lado lo estético está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo poner a dialogar estos tres elementos en un escenario digital donde las personas puedan interactuar y donde las personas también puedan adentrarse un poco a ello, desde el acompañamiento, desde algún taller, desde alguna plática? eh, la idea es lanzar más adelante un podcast sobre estos temas, ¿sí? El que hace a la verdad, a la luz viene, ¿no? Aquí viene en el latín. Ujú. Quautem feci veritatem venitas lucem, sí, porque aquel que hace la verdad o aquel que está en la verdad viene a la luz. Y es esa verdad también al final es una verdad desde el interior, ¿sí? No es la verdad que solamente se encuentra en los libros que hace parte de y que para mí es supremamente importante, porque la verdad no se encuentra de una manera interiorista, así como el que dice, conócete a ti mismo y conócete a ti mismo es como cerrar los ojos y ya a ver qué me llega. No, conócete a ti mismo es leer. Conócete a ti mismo es salir a la calle y encontrar que la verdad se encuentra hasta en la persona que hace las quesadillas, ¿sí? No es entrar en esa atmósfera intimista, individualista y solipsista que predican muchas personas hoy en día, ¿no? De muy yogi, de muy om, de muy zen, de Yo, muy, ¿sí? Incluso en el ámbito cristiano, es que no, es que tengo que ir a la misa todos los días para que, sí, güey, ve a la misa, haz tu rito y es muy importante, pero al final esa mística se construye desde dónde? Desde lo que tú vives día a día, desde lo que hacemos y compartimos en el día a día. Entonces, eso también es importante resaltarlo, ¿no? Que encontrar la verdad y encontrar la verdad interior es bucear en mi propia historia, pero también conocer mi entorno y mi contexto y conocer lo que tengo a mi alrededor, por dramático que sea. O sea, tengo que conocer las noticias, qué pasa en el mundo. Y ahí yo me voy conociendo también, ¿sí? No es dinámica, a veces como medio pseudo espiritual, yo le llamo muchas veces respetando estas visiones interioristas, intimistas, individualistas, que muchas veces están más en un tema más mental, ¿no? Purifica tu mente y haz no sé qué tantas cosas y tantos métodos para que tu mente se purifique, no sé de qué, porque la mente siempre va a estar embolada y con muchas cosas y el día a día viene y los dramas de la vida vienen y tus hijos vienen y tu pareja viene y la crisis viene y las alegrías vienen, o sea, ¿no? Entonces es ver yo más creo que desde ahí. es un mal entendimiento de las lecciones de vacuidad del budismo, porque es otra cosa. O sea, entonces parece como que te tienes que vaciar y poner en trance, y la verdad es que Ajá. no llegas a nada, porque ni siquiera vas a poder meditar, ¿no? Exacto, y es que al final es que entendemos también por esa nada, ¿no? Porque el vacío, la ausencia y la nada y el silencio hacen parte de, y qué bueno que los podamos involucrar, pero no es este tema de, como vuelvo y repito, ¿no? Como de entrar a cierto interiorismo individualista que lleva ahí sí a la nada, o sea, no llego a ninguna conclusión, ¿sí? De mi vida ni de mi historia, ¿sí? Pero aún así, la no presencia de aquello que a veces está fuera de mí y que está dentro de mí, que a veces no puedo explicar con palabras, también es una ausencia, también es una nada. Por eso los místicos hablan de eso, ¿no? De la nada, pero esa nada también es el todo. ¿Cómo así? O sea, entonces es lo que dicen, para poder, digamos, como en medio explicar esto, solo se necesita la poesía. O sea, se necesita la poesía y un Claro. Mozart, o un, ¿sí? O un Beethoven, o, ¿sí? Para poder medio balbucear esto, porque no se puede explicar con la lógica así de, ¿no? ¿Cómo así que es la nada y el todo a la vez? Pues sí, somos la nada y el todo. Somos vacío porque el átomo es vacío, pero a la vez somos materia, porque es como
atrofia de la energía del universo. O sea, la energía lenta somos nosotros y es la materia, ¿no? La materia es energía, eso es de Einstein, ¿no? El propio concepto de vacuidad, es decir, sobre todo el taoísmo infundió en el budismo y lo convirtió en el budismo zen, que es como este espacio entre pensamientos y cuando tú lo llegas a experimentar, porque todos podemos llegar a experimentar eso en un minutito de meditación en la fila del banco o donde estemos, el tema es cómo expresar esa vacuidad cuando te das cuenta que la vacuidad es el todo y luego cómo lo trasladas en palabras, ¿no? Yo creo que para eso necesitamos el arte, ¿no? Para tratar de seguir la experiencia espiritual, la experiencia humana, la tristeza, el dolor, la alegría, y poderlo trasladar y plasmar estéticamente en una obra de arte, en una pintura, en una canción. O sea, el proceso artístico es también un descubrimiento espiritual, ¿no? Claro, de hecho, como lo decía, hay elementos dentro de la misma vida humana. O sea, desde el cristianismo la vida humana también se entiende como misterio. Y misterio no es lo escondido y lo que está por allá, ¿no? Sino el misterio es también estructurar dentro de la propia vida, porque hay cosas dentro de la propia vida, tales como sentimientos o experiencias que a veces no se pueden asir, no se pueden sí, narrar. O sea, hay elementos inenarrables, hay elementos sublimes o experiencias dentro de la misma vida. Y vaya, la misma ciencia nos descubre cosas que no se pueden así como de buenas a primeras, un Big Bang o el infinito del universo. O sea, no se puede decir, ay, ya, listo, es infinito. Cuando hay cosas que son tan, sí, son inenarrables. Y lo mismo pasa con el tema humano y espiritual, que para mí es la misma cosa. O sea, para mí la espiritualidad es la vida. Y la vida es la espiritualidad. Nada de ponernos a buscar por allá en cosas extrañas y, Y ¿no? además no las puedes separar, ¿no? No se puede separar. No hay forma de Entonces, separarlas. algo que plastifica eso, o sea, la plasticidad de eso inenarrable o de esa experiencia vital, solamente lo puede expresar el arte, ¿sí? Pero el arte es como una ventana, yo digo, el arte no positiviza, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es que tenemos que ver las cosas, traducirlas y llegar a conclusiones ya directas, ¿no? Y esto no se puede, porque el arte al final el arte nos interpela, el arte nos hiere, el arte nos sugiere, pero no nos explica, ¿sí? Por eso hay un autor que no recuerdo quién era, pero hablaba de la necesidad de lo inútil. Y el arte es eso, la necesidad de lo inútil. Porque al final, ¿qué es el arte? O sea, es una expresión, algo que, sí, que puede pasar de lo más simple a lo más complejo, pero que al final, ¿qué es el arte? O sea, no se come, no se, pero sí nos remite. Entonces, la necesidad del arte, porque el arte y la estética sí nos lleva a que podamos como adentrarnos un poco a esa onda o a ese misterio, ¿no? Entonces, por eso digo que se necesita de lo material, se necesita de la plasticidad, se necesita del símbolo, porque si yo solo entro y me olvido de la materia, que eso es muy budista también, ¿sí? Es una cosmovisión y es muy respetable, pero es ese olvidarme de la Claro. materia y la materia en cierta forma se convierte en algo como obstáculo para llegar a ese estado, ¿sí? Desde la visión cristiana, ¿no? Y judio-cristiana, la materia tiene que ser, es o es, y la materia tiene que estar presente, lo palpable, lo áptico, lo visible, lo olfatible, tiene que estar presente, ¿no? Porque hace parte de. Ahora que dices eso, de cómo el arte te interpela, fíjate que aquí entre tú y yo, que nadie nos está oyendo, a mí hay un cuadro que me llama mucho la atención, Las Meninas, ¿no? De Velázquez. Es un cuadro que lo he visto desde varias lecturas, desde varios ámbitos. Cuando era niño, pues me producía un poco de miedo ahí, porque realmente no lo entendía. Y cuando lo vas entendiendo y cuando vas entendiendo la manera en la que el artista se va creando un autorretrato, la verdad es que es absolutamente disruptivo y es absolutamente preciosa la estética de un cuadro como ese, ¿no? Y creo que ese es el otro tema del arte. O sea, el arte no es estas cositas así como angelitos que van, como querubines que van paseándose junto a ti con el arpa, así, casi, casi en la antesala de San Pedro, sino que el arte es algo que te interpela, es algo que te conmueve.
¿no? Y que te reta. Sí, totalmente. El arte tiene que cumplir esa función. Lo que pasa es que incluso desde el mismo Renacimiento y del mismo Barroco, en el cual pertenece Velázquez, el arte se fue positivizando. El arte tuvo que estar volviéndose como una explicación de, para Ujú. que cumplía también una ideología, ¿no? Una ideología tanto política como religiosa. Y de hecho eso es lo que nos llega también aquí a América. Un arte bastante positivizado, porque era muy, incluso rayaba con lo preciosista. Sin embargo, Velázquez, o sea, la sensibilidad de Velázquez es impresionante porque aún en ese hiperrealismo muestra símbolos, o sea, interpela, o sea, cuestiona. Y eso lo hace el Greco también, ¿sí? O sea, a pesar de que son figuras muy bien elaboradas y muy, sí, porque yo a veces sospecho mucho del arte bien elaborado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces, Que ahí aún en intervinieron este, varias manos, ¿no? ¿perdón? Puede ser que habrán intervenido varias manos, que realmente sea más como un arte colectivo. No, me refiero es que el arte que es muy directo eh, Ajá, eh, nos puede dejar ahí, o sea, puede quedar limitado, ¿no? O sea, es decir, una imagen que sea entiendo. perfecta, ya, o sea, la veo, la contemplo y ahí quedo, o sea, ya no me remite a algo más. Sin embargo, hay personas que en medio de esa narrativa pictórica perfecta y bien elaborada, o sea, me refiero a las figuras, ¿no? A la perspectiva, a las figuras, un Da Vinci, un Caravaggio, ¿no? Aún así, manejan un simbolismo muy interesante. O sea, por ejemplo, Caravaggio te remite a otras cosas aún en esas imágenes. Sin embargo, ya en el siglo XVIII-XIX llega un arte más preciosista y más naturalista, ¿sí? Que es el que yo Ujú. veo como con cierta sospecha muchas veces, ¿no? Ya, Es muy directo, ya no sugiere, sino que ya, aquí está la mujer puesta o el animal o el paisaje y ya. ¿Sí? Y después esto es lo que vienen los expresionistas, impresionistas y rompen también con eso, ¿no? ahora, ¿y cómo, qué opinarías entonces, metiéndonos un poco al arte del barroco y del churrigueresco acá en América, sobre todo en México? ¿Por qué nos fuimos tanto al extremo? ¿Cuál fue el discurso que llevó a la Nueva España a exagerar el barroco desde esas formas y a irlo transformando y transformando y transformando hasta que lo llevó a un exceso de detalles? ¿Cuál era el discurso que en ese momento la Nueva España quería, o bueno, América incluso? Bueno, hay que saber que la imagen cumple un papel importante, o sea, la imagen, y en este caso la imagen religiosa, traía un cometido, y el cometido era contrarreformista, ¿sí? Era de la contrarreforma y la imagen cumplió un papel determinante. O sea, en el protestantismo la sola escritura y el discurso bíblico y hablar en torno a la Biblia, y desde lo católico la imagen cumple un papel muy importante. Y precisamente esa coyuntura de reforma y contrarreforma eh, tiene una, este, ¿cómo se llama? Una coincidencia, tiene una Ajá. coincidencia con lo que te estaba dando acá, o sea, con el tema de la conquista, después con el tema de los virreinatos, la Nueva España y bueno, todo lo que, ¿sí? Entonces la imagen cumple un papel determinante que ya no es solamente catequético, ¿sí? Sino es de imposición religiosa. Entonces para eso se necesitan imágenes muy bien elaboradas y artistas tanto en el ámbito escultórico como pictórico e incluso musical, supremamente impecables y bien elaboradas porque era un cometido religioso y ideológico bastante marcado, ¿sí? Es decir, crees o crees, y aquí te lo muestro, y aquí está la Virgen, y aquí está Jesús, y aquí está, ¿sí? Y está el chorreante de sangre y todo esto. Sin embargo, lo interesante de esto, que yo, digamos, me interesan estos temas, pero créeme que no lo he profundizado hasta el momento, pero lo interesante es que desde la cosmovisión mesoamericana o americana, porque no es solamente acá en México, sino hasta el Perú, ¿sí? Está América. Pues empiezan a ver también esa simbiosis, empiezan a ver esos mestizajes entre los símbolos. Incluso se habla de un término de codigofagia, es decir, cómo símbolos mesoamericanos y americanos se tragan símbolos europeos y los asumen para conservar la cultura, pero al final perviven, tales como el niño Panzochimilco, la misma Virgen de Guadalupe. Sí, entonces
Hay teóricos que hablan incluso de no la cristianización de los indígenas, sino la indigenización del cristianismo, que es interesantísimo. Entonces, hay iglesias, ¿sí? Porque los indígenas también, muchos españoles, también frailes o personas cultas que llegaron acá, pues propusieron eso, crear escuelas acá también, crear escuelas intelectuales con indígenas, con sus castas y todo lo que tenían. También cultivaron a personas de nativos americanos, y entonces ellos fueron los que después pintaron y plasmaron en sus simbologías cosas muy interesantes, porque ahí hubo simbiosis muy interesantes y eso está para explorar, pues. Y uno de esos ejemplos es la iglesia de Santa María Tonancintla. Si tú vas a Santa María Tonancintla en Puebla, ves que está toda la expresión Ujú. religiosa, digámoslo así, desde un barroco exquisito, americano netamente, sobrecargado, pero precioso. Pero tú ves a Tláhuac, tú ves a, sí, o sea, es interesante, ¿no? Ujú. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Porque no es solamente, es que vinieron, impusieron y que la imagen, no, también en medio de eso hubo resistencias y también hubo unos simbiosis y unos intercambios culturales muy interesantes, que creo que hay que explorarlos y que estudiarlos. Bueno, y el parangón de Santa María de Guadalupe en México, o sea, no es un tema menor, ¿no? O sea, la simbiosis, el sincretismo, la fe, la integración, el indigenismo, la unidad, todo lo que sucedió en ese fenómeno, ¿no? Guadalupe son sin número de variables. Guadalupe no hay que verlo desde, sí, No, no no hay se que puede verlo decir. unilateralmente. Es una imagen religiosa. Es que los españoles para que se convirtieran los indígenas ya vinieron y pusieron y ya. No, eso no, no se puede ver No, así. es un tema muy complejo y hay que hablar no de Guadalupe, sino del fenómeno guadalupano. Y del Ujú. fenómeno guadalupano desde su génesis, a través de también eventos históricos muy importantes, hasta lo contemporáneo. Y Ujú. Guadalupe hay que tomarlo con pinzas porque Guadalupe tiene mucho por darnos a nivel de simbología y a nivel de narrativas pictóricas, no solamente, sino también desde toda una filosofía y un background de la cosmovisión mesoamericana impresionante, que sí se fusiona con un paradigma, digámoslo así, y desde la imagen español, ¿sí? Pero Guadalupe no es española y Guadalupe tampoco es indígena, es un encuentro Es muy única. interesante. Entonces, Guadalupe es una imagen que tiene mucho por aportarnos, desde lo femenino, desde la historia, desde lo estético, desde lo cultural, desde lo popular, desde lo religioso, desde lo teológico, desde, no, desde el arquetipo. O sea, Guadalupe es un depósito eh, muy fuerte y muy importante para el mundo. Yo digo que para el mundo y para los mexicanos y para América. Entonces, es complejo hablar de Guadalupe. Me fascina el tema, ¿sí? Pero Guadalupe no hay que quedarnos ahí. Porque está eso, ¿no? Esta dicotomía que hay entre dos visiones sesgadas cada una. Por un lado, el historicismo y esto es una mentira y lo religioso y esto. Y por otro lado, la mochería, digo yo, la mochería y la ideología ultracatólica sí, que traen hasta la NASA para que les justifique, ¿no? Pero ¿dónde está el mito fundante? ¿Dónde está el símbolo guadalupano realmente desde lo que significa? ¿Sí? Entonces, hay que Sí, mira, estudiarlo, hay que ahora que verlo. hablamos de Uh -huh. Guadalupe, perdóname que te ¿Sí? interrumpa. Ahora que hablamos de eso, estoy poniendo una imagen del 12 de diciembre, que evidentemente estuvo cerrada la basílica por los temas de COVID. Pero a Uh mí esta -huh. imagen me impresionó, o sea, el encendido de las velas en este tapete tipo guamantla, ¿no? Y como, es como si la identidad, la fe y el alma de un pueblo se levantaran por encima del silencio. Y entonces, la verdad es que a mí sí me conmovió, ¿no? Ver el encendido de las velas y entender que el símbolo trasciende mucho más a la experiencia de 2 o 3 millones asistiendo el 12 de diciembre en la Basílica. Es mucho más grande, ¿no? Es que Guadalupe es raíz. Guadalupe hace parte de toda una estructura
incluso milenaria, ¿sí? Ujú. Entonces, Guadalupe es parte de una raíz identitaria y esto también, digámoslo así, se camufla, entre comillas, en la fe, ¿sí? O sea, la fe es una expresión. La fe es una vivencia y también es una expresión. Y aquí se ve evidenciado el asunto, ¿no? Entonces, quitar a Guadalupe es como mutilar Claro, algo que está allá, en el fondo, ¿no? Y si hablamos de arquetipo, es el arquetipo de la madre, y es el arquetipo de la diosa, ¿sí? Y si hablamos desde lo católico, es ujú, María, la madre, es la madre de Dios, pero también es la madre del mexicano, o sea, son muchas cosas que están ahí y que debemos ver con sumo respeto. Debemos ver con sumo respeto y, ¿qué? Y valorando lo que realmente significa este símbolo para el pueblo mexicano y para América. ¿Sí? que es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. O sea, Donde aquí la no es fe que es vamos a decir, ay, es que no, eso es allá un invento. El otro no, vamos a ver solamente la parte histórica. Entonces, no, es que Sahagún no dice nada, de Zumárraga no dice nada. Entonces nos quedamos en el dato positivo. El ujú, positivo es racionalizar el asunto. Cuando exacto, esto no se tiene que ver solamente desde el punto de vista racional, tiene que verse desde el punto de vista mítico, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista, o sea, hay muchas variables que hay que tomar con pinzas y no hablar tan a la ligera de Guadalupe, porque nos quedamos en esos sesgos, o así es. historicistas, o mocheros, ¿sí? De no me digan nada y no me cuestionen aquí nada porque la virgencita y entonces ya, sí, No o se sea, les ¿por qué ocurre hablar pasa mal. eso? Ajá, Oye, exacto. ahora que mencionas eso y aprovechando que tú naciste en Colombia, uno de los lugares que más me impactó es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Esa catedral es una cosa impresionante. Lo que pasa es que los turistas vamos allá como si fuera un museo o una atracción, pero es una catedral que está bajo la tierra, adentro de una mina, ¿no? Ujú. Y la experiencia es impresionante en esa catedral. Sí, se puede también ver de diferentes perspectivas. Por un lado, digamos, Colombia es un país muy piadoso, muy Mm, religioso. Siempre está presente la religión, ¿sí? Entonces, este lugar al final cumple, no sé, varios propósitos. Por un lado, el turismo, porque de verdad que se rifaron, como dicen aquí en México, para poder hacer algo de esta manera, ¿sí? Para tocar sentimiento y el tema de la cueva, el tema de entrar, o sea, el tema de la sal, o sea, tiene un simbolismo sí, interesantísimo, ¿sí? Pero también cumple su cometido turístico, ¿no? Es decir, uno allá no podría entrar a orar, porque siempre hay turistas, siempre hay ruido, siempre hay, entonces, hay que verlo desde ahí, o sea, es un tema turístico, pero con simbología religiosa y que de hecho se hacen ritos religiosos ahí también, ¿no? Entonces, hablar de catedral cuando solamente una de sus, ¿cómo se llama? Uno de sus altares son de miles de toneladas y de cosas, o sea, es algo monumental, pero, pero como atractivo es muy interesante. Mm, Como, digamos, como lugar de piedad y de oración y esto no cumple ese cometido. Cumple un cometido muy atractivo, pero no deja de ser muy pero es interesante. Si tú impresionante. entras de verdad desde la conciencia de que de verdad vas a entrar a reconocer que eres sal, que tú eres parte de esto y que a la vez esto entras a la cueva, porque el arquetipo de la cueva es muy interesante, o sea, el bajar a la tierra para después retornar con la vida renovada, es muy interesante. Y la sal es purificación, bueno, en fin, si tú tienes esa conciencia, de verdad que puedes tener una experiencia maravillosa. Si no, pues es un Al atractivo, final, las luces, el hecho de que es de sal, lo magnánimo, pues ya no deja de ser un atractivo turístico. Entonces puede ser muy ambiguo también el asunto, ¿no? Pero a mí para mí el personalmente tema me de la gusta. cruz me pareció fantástico, ¿no? Y además ese doble efecto donde te alejas y se vuelve un alto relieve y estás de cerquita y es un bajo Ajá. relieve. A mí esa cruz y esa escena en particular que estoy poniendo aquí en la pantalla me impactó, ¿no? Hay lugares que me dejan así. Ajá. Sí, abajo está la creación de Miguel Ángel en bajo relieve. Es También cierto, está abajo ahí. está.
y está esto, hay ángeles, hay esculturas. Entonces, el solo hecho de saber que son esculturas de sal y que cualquier humedad los puede derretir, o sea, pero que están ahí porque pues por el tema del ambiente y todo eso, como es subterráneo, pues se van a mantener. O sea, el hecho de ver eso ya es, uno dice, wow, o sea, se rifaron al haber hecho esto, porque hay unas esculturas maravillosas, hay ángeles, hay cosas, el mismo altar de al fondo está súper pulido, parece un piso así, y todo es de sal. Ujú. Entonces es muy interesante, es muy, muy lindo. Pero es ahí también donde vamos a la otra parte de la experiencia. O sea, voy a dejar de lado estos temas de New Age donde los lugares son los que te dan vibraciones y entonces cosas raras. Pero sí es cierto que si tú vas a un lugar de estos, que si vas a la pirámide de Volcán o si vas a la puerta de Brandenburgo en Berlín, hay una experiencia artística y hay una experiencia espiritual. ¿Cómo podríamos llamar esto cuando uno se encuentra así en un lugar con el arte y con el espíritu, con la historia? Es que el lugar también nos habla. O sea, hay que saber que esto del lenguaje y ¿sí? De la narrativa y de los encuentros no solamente se da de una manera intersubjetiva, ¿sí? De persona a persona, sino que hay lugares que que tienen locuencia, que tienen voz propia, ¿sí? Y más cuando se trata de lugares simbólicos donde ha habido o ha pasado algo, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, también desde las civilizaciones antiguas siempre habían lugares y que son representación literal de lo sagrado, ¿no? Hoy podríamos decir también como hay un autor que se llama Giorgio Agamben y que habla precisamente de los museos. Incluso el museo cumple también incluso como el cometido de lo que cumplían en su tiempo las catedrales, ¿no? Y hay todo un ritual, hay todo un respeto también hacia las obras y hacia los espacios, ¿no? Entonces los lugares también tienen voz y en los lugares también nos podemos encontrar, ¿sí? Y por eso es un artefacto humano para poder evocar algo, ¿sí? Entonces, una puerta, una pirámide, una iglesia, una cueva, pues desde que tenemos uso y conciencia de humanidad, pues siempre nos han acompañado porque el lugar es importante, ¿sí? La espacialidad es importante, así como el sonido o cualquier cosa o la imagen nos remite, el lugar también es importantísimo para poder encontrarnos como humanidad, ¿no? Para podernos encontrar con ese otro yo o con nosotros mismos ahí dentro de ese lugar o ese espacio. Entonces, por eso, pues es importante rescatarlo, ¿no? Sin quitándole esta aura, como dices, o sea, esta aura como medio así de tanto misterio y de que la energía y que te vas a llenar de no sé qué y todo. Sí y no, porque los lugares sí tocan tu interior y debes dejarte interpelar por los lugares sin caer en este sensacionalismo espiritualoide de que ay, ya va a pasar algo y te va a transformar, ¿no? Deja que el lugar te hable, ¿no? Deja que el lugar te toque y algo pasará, pero quitándole como este halo de tanto como lo que dices, New Age, así como medio, ¿no? Sí, bueno, aquí nos están mandando saludos, Miriam Cruz, Fray Pablo Jaramillo. Por cierto, sí, sí es una corrección, no son 2 o 3 millones. En 2019 fueron más de 10 millones los que visitaron la Basílica de Santa María de No, al año Guadalupe. son 25 millones, en Sí, sí, solamente sí, el sí. 11 y el 12 son de 8 a 12 millones de Sí, sí, personas, sí. Yo dije mal solamente. el dato, yo solamente dije Ajá, 2 o 3 millones y sí, me sí, quedé sí, demasiado exacto. corto. Más de 10. Es el santuario femenino más grande del mundo. Así es, Ujú. así es. Guadalupe. Así es. Y bueno, también aquí están diciendo en los comentarios algo muy interesante. Por ejemplo, ver a la Virgen de Guadalupe en Notre Dame o verla en la Catedral de San Patricio, la verdad es que es algo que te conmueve. O sea, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Como mexicano, como católico, como creyente, es impresionante. Sí, por lo que decía, o sea, la potencia simbólica que tiene Guadalupe es impresionante y fuera de eso, quiero que me entiendan la palabra, pero el marketing que se le ha hecho a Guadalupe ha sido impresionante. O sea, los mexicanos llevan a Guadalupe grabada en el corazón
y en una estampa y en una playera y en una imagen. Entonces eso En el en fondo de cierta nuestro forma corazón. impacta, ¿no? Y claro, quien viene, o sea, nada más Juan Pablo II o cualquier papa que venga o cualquier estadista que venga a Guadalupe, se lleva una marca, o sea, se lleva algo plástico de Guadalupe. Entonces, Guadalupe representa mucho para, Guadalupe representa mucho para el mundo católico, o sea, para el mundo católico y no católico. Yo desde ahí no me puedo meter mucho porque no conozco mucho el tema, pero sí sé que desde la gráfica, desde muchas, pero al menos para el mundo católico representa mucho. Entonces, en Europa hay varias iglesias dedicadas, o bueno, al menos donde está Guadalupe. En el Vaticano, abajo tú entras y está Guadalupe. ¿Sí? Claro. Ujú. Ahora, yendo a la experiencia artística, es el legado de la cultura judeocristiana, pues ya lo platicaste en el arte, ya platicamos de este discurso positivo, y de pronto viene pues la modernidad, ¿no? Viene la era industrial, el liberalismo, posliberalismo, como no sé cuántos, como 20 términos de liberalismo que siguen poniendo, pero al final es la misma época, es la época moderna. Y entonces viene este boom del materialismo dialéctico, y donde parece que nos disasociamos del espíritu para podernos asir a la tecnología y a los bienes de producción, ¿no? Y de repente, pues llega a esto que le llamamos la posmodernidad, ¿no? ¿Cómo verías estos últimos 2 siglos? Son los siglos del desencanto, son los siglos del avance, son los siglos de la libertad humana. ¿Cómo los definirías? Son siglos muy convulsos, pero creo que es como el preámbulo de, no sé, es una apreciación muy personal, pero es el preámbulo de un cambio de época, ¿sí? Creo que le estamos dando espacio a una época más orgánica. No sé cómo llamar el tema de la pandemia, pero digo, creo que son símbolos interesantes para saberlos leer, porque hay que leer los signos de los tiempos también, lo que nos trae la historia y lo que nos trae lo que tenemos a nuestro, sí, a nuestro alrededor, lo que permea nuestra vida, ¿no? Entonces, estos 2 siglos han estado marcados por eso, por un materialismo dialéctico, como lo dices, estaban marcados por el cientificismo, tecnicismo, tecnologismo, tecnicismo, bueno, en fin, ¿sí? Y en cierta forma, el símbolo, lo comunitario, lo ritual, como diría Byung-Chul Han, los ritos empiezan a morir, la ritualidad empieza a morir, empieza a marchitarse, ¿no? Pero nos damos cuenta de también tendencias, por ejemplo, y críticas, o sea, fuertes cosas que, o sea, para mí hay mucho que descubrir, por ejemplo, en un Nietzsche, que en su neurosis manifiesta eso, la crisis de la modernidad, la crisis, o sea, es un hombre que trae la luz de el fuego de Prometeo, porque tiene una narrativa poética, artística, estética impresionante, pero es incomprendido. Por eso los místicos son incomprendidos, porque dicen las cosas y es como que, güey, escúchame, o sea, ¿sí? O un Van Gogh, o después viene la época del fauvismo, viene la época. Entonces, el arte mismo va expresando esa crisis, ¿sí? Esa crisis. Y en este neoliberalismo después entra, ¿sí? Entra el arte, también entra ese mercado. Ujú. Entonces, la mercantilización del arte también hace parte de esa crisis. O sea, el símbolo se comercia, ¿no? El mercado. Y fuera de eso es un mercado muy individual. O sea, tiene que estar firmada mi obra porque es mi obra. Y todo eso empezó desde el Renacimiento, ¿eh? O sea, estamos pasando una época racionalista de pienso, luego existo. Una época de positivismo, una época de imagen, como te decía, imagen perfecta y bien elaborada, una imagen, perdón, una época racionalista y crítica. Pero resulta y pasa que siempre ha habido como esos márgenes de tiempo donde hay una época crítica, racionalista, como la época grecolatina, y después viene una época orgánica. Yo tengo esperanza en que lo que estamos viviendo ahora como humanidad sea como el traspaso a una época orgánica,
De lo contrario, mi querido Alejandro, no sé qué va a pasar, pero esto está en decadencia total. O sea, a nivel político, a nivel económico, a nivel de inflación económica, a nivel de instituciones, a nivel de incluso el catolicismo. ¿Qué le está diciendo a la gente? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un papa que es un paño de agua tibia ante una crisis en la religión, una crisis en la iglesia, ¿sí? A nivel de estructuras, ¿no? Entonces, pues quizás estemos en ese paso, ¿no? Que es lo que yo como que muy humildemente podría decir que estamos haciendo, pasando de una época crítica y la cúspide de todo eso, o sea, la atomización y la cúspide de todo eso, pues fueron estas guerras mundiales brutales y después estas guerras que, sin sentido, o sea, las guerras de los últimos décadas han sido unas guerras sin matar por matar, o sea, no hay ningún, ¿sí? Simplemente eso. Esa es la crisis, esa es la decadencia total. Y miremos lo que está pasando ahorita, ¿sí? O sea, no hay el mínimo protocolo para que en el Capitolio de la potencia más grande del mundo haya una... Y el Capitolio. O sea, y entran como así. Esto es la crisis, o sea, para mí esto es lo que hablábamos la vez pasada, o sea, como debe haber una obra, no sé quién la vaya a hacer, que sea una obra dramática, que manifieste la ruptura y el encuentro con otra cosa nueva, ¿sí? O sea, la utopía no hay que dejarla, pero sí es ver que y más que ver es cuestionar si realmente estamos pasando una Pues a lo época mejor orgánica. la obra es CNN transmitiendo cómo tomaban el Capitolio y cómo Alexis de Tocqueville yo creo que se estaba revolcando en su tumba después de haber alabado la democracia más antigua del continente. Pero me quiero un paso atrás. Resulta que dijiste el mito de Prometeo, ¿no? Entonces en el mito de Prometeo está este Dios que le quiere ganar la partida a Zeus, le roba el fuego y se los da a los hombres. Robamos el fuego, eso fue lo que pasó al momento de conquistar el espacio, al momento de hacer las telecomunicaciones, de pues tener la cura, por cierto, hablando de enfermedades, cuando llegó la penicilina, cuando llegó la pasteurización, en fin, todos los descubrimientos que vinieron, sobre todo en el siglo XX, parece que alguien nos castigó por andarle robando el fuego a los dioses, ¿no? Parece que nosotros éramos Prometeo, los humanos. Nosotros pagamos el costo de querernos pasar de listos en la avanzada tecnológica. ¿Eso será lo que pasó? Pues yo creo que pasa con lo mismo del mito de Adán y Eva cuando prueban el fruto prohibido, ¿no? Eh, y es como siempre estar aludiendo a un conocimiento y sobre todo un conocimiento positivista, ¿sí? Eh, entonces, la técnica, la ciencia, la alquimia, todo lo que tenga que ver con la manipulación y la evidencia, siempre es algo que ha estado presente en el ser humano, o sea, desde las primeras herramientas, ¿sí? Fueron cosas que se fueron creando y que se fueron desarrollando hasta llegar a nuestros días con la época digital, ¿sí? Virtual y todo esto, o sea, así ha habido toda una evolución de... Pero yo no lo vería como eso, como el robo del fuego para venir y traer el conocimiento está, la verdad está, y ese fuego precisamente quizá sería aquello que no podemos narrar, quizá, digo yo, ¿sí? Ese fuego de los dioses, porque es que el Dios es incomprendido, o sea, al Dios no se le puede racionalizar. Por eso siempre debe estar la figura del Dios y por eso los griegos la tenían tan presente, ¿sí? El Dios es ese halo de misterio o ese componente mistérico que siempre está presente. Entonces, robarle ese fuego a los dioses es como tratar de narrar lo inenarrable, ¿sí? Es decir, para mí el fuego de los dioses es la poesía, o el fuego de los Bueno, en dioses es... otro sentido sería tratar de mecanizar la experiencia de la fe, ¿no? Eso Ajá. es algo imposible. O sea, la fe, si se entiende, pues es un don de Dios. O sea, es una experiencia súbita que tú Sí, pero no ha tienes. estado al margen de la racionalización. O sea, no ha Exacto, estado al margen de la así racionalización. O es, sea, la fe, y sobre todo en estos últimos siglos, la fe se ha racionalizado de manera cañón. personalizado. El rito se racionalizó todo. O sea, la fe, las experiencias se han ido racionalizando. Tanto así que tenemos que, claro, como hay decadencia,
hay decadencia en el ámbito místico, religioso, simbólico, hay decadencia, hace 3 siglos, hay decadencia total, pues entonces la religión se vale de cosas ya muy positivas, como es que, güey, tienes que ver que ahí en la hostia hay sangre, o es que el Padre Pío tiene estigmas, y es que tiene que ver, porque sí. O sea, tenemos que ver, tenemos que traer a científicos de la NASA para que le vean en los ojos a la Virgen de Guadalupe no sé qué cosas, y porque es que tenemos que ver. Y ahí el Evangelio dice, dichosos los que creen sin ver, porque es algo que está más allá de lo meramente racional, ¿sí? Y sí se necesita de la razón, sí se necesita de la ciencia para poder comprender las cosas, pero el tema de la fe y esto también no es un tema irracional, pero que es otra narrativa, porque tenemos un pensamiento simbólico y un pensamiento racional lógico, ¿sí? Ujú. El principio de no contradicción, pero también hay un principio de contradicción que no es muy promulgado, pero también existe, porque hay cosas que no podemos. Entonces, esta es una perversión, digámoslo así, desde las jerarquías hasta cualquiera. Esto de querer positivizar la fe es la perversión de la fe, o sea, es la perversión No, de no, la... y esto que mencionas de positivizar la fe, a mí me viene a la mente, digo, sin ser críticos de la fe de nadie, eh, quizás yo también, no, no quizás, yo también lo he hecho. Pero el tema de encender la vela a las 3 de la tarde, a las 4 de la noche, en una llena, y la vela color verde, roja, azul, y entonces el rito, y entonces como que se pierde uno en lo mecánico, para que lo mecánico, para que la receta secreta del amor, para que la receta secreta de la prosperidad vaya más allá de la experiencia íntima de la fe. Y la fe es algo muy íntimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces en el abandono, porque hay un abandono de, de digamos, de los entes religiosos, ¿sí? Ujú. Si hay un abandono y ya no hay un espacio comunitario, yo siempre digo que es como, no sé si aquí, ¿cómo le llaman por donde pasa el agua? La manguera también, la manguera, Sí, ¿no? sí, sí. Y cuando se rompe la manguera como que sale así, Ajá, brota, ¿no? como que va saliendo así en Exacto. desorden. Cuando se rompe en algún lado. Ajá. Entonces, para mí eso pasa también con el tema de las creencias. Eh, Tiene uno siempre que tener algo, el ser humano y sobre todo en los ámbitos populares o en todos los ámbitos sociales, debe haber como un presupuesto o algo en lo que yo pueda como asir esa experiencia que es inenarrable e indecible. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un abandono de parte de la religión o cuando la religión se convierte más en una moral y sí, en un moralismo, más que en una moral, en un moralismo, en un no hagas o haz esto porque, o no hagas esto porque, ¿sí? Entonces se pierde el estado comunitario, se pierde el estado ritual, ¿sí? Se pierde el estado de encuentro, ¿sí? Y se pierde esa Ujú. liturgia, esa celebración, se pierde. Entonces, ¿qué pasa? La gente acude a otros nichos, ¿sí? Mágicos, esotéricos, y eso es respetable, porque al final eso no se da porque, ay, me dieron ganas de irme a prender velas. No, es porque hay una necesidad que tiene que ser suplida por algo, y por eso es que ahorita en Año Nuevo, ¿no? Que uvas, que lentejas, que espigas, que mil cosas Las que meletas, son respetables porque son creencias de la gente, ¿sí? Pero que al claro. final esto parte de eso, de un abandono, porque ya no hay, o sea, ya no me dice mucho ir a la iglesia o voy y de pronto me regañan, o es que siempre dicen lo mismo, o ya no hay nada, o sea, ¿sí? Entonces la gente empieza, incluso muchos católicos empiezan a hacer ¿cómo se llama? Esos sincretismos entre Sí. una cosa y otra, ¿no? En que el amuleto, en que la Santa Muerte, en que la cosa. Y yo me admiro y veo esto como fenómenos interesantes porque al final detrás de eso hay una necesidad afectiva, hay una necesidad económica, hay una necesidad y que muchas veces no se suple en la comunidad, porque eso era lo que cumplía la religión en su tiempo. Era que se encontraba la comunidad y la comunidad conocía mis problemas y la comunidad me ayudaba y me perdonaba y celebraba y me encontraba con mis cuates y me emborrachaba incluso, ¿sí? En la Ujú. patronal, en todo esto. Pero ahorita ya no hay nada de eso. O sea, todo está diluido, ¿no? La sociedad líquida está ahí y la religión líquida está ahí, ¿no? Ahorita que hablamos de las iglesias,
A mí me llama mucho la atención la gran diferencia que existen entre protestantes y católicos. Yo he profesado las dos fees en lo particular y bueno, conozco amigos de ambos ámbitos y me parece impresionante cómo llegamos a tanta división, ¿no? A tanta hiperespecialización de la fe, ¿no? Si somos católicos maronitas, si somos católicos romanos, si somos, o sea, es una hiperespecialización de la fe, hiperespecialización de la fe, perdón, términos tan, no sé si sea un neologismo, pero al final del día, pues cómo era la comunidad primitiva cristiana, vivían juntos en carpas, en cuevas, se protegían, compartían el pan, eran más misericordiosos y más amorosos unos con otros, ¿no? En estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan difíciles, donde la solidaridad, donde el amor es más necesario, ¿cómo se diluirían todas esas diferencias entre nosotros? ¿Cómo piensas que? Bueno, pues yo antes veía los temas un poco románticos en cuanto al cristianismo primigenio, ¿no? Al cristianismo Ujú, primitivo, que es con el que más yo me identifico, obviamente, ¿sí? Tanto desde el punto de vista estético como desde la forma y desde la liturgia y todo esto, ¿sí? ujú, Sin embargo, primero, dos cosas. Una, no vivían amándose y repartiendo todo y viviendo en armonía, no. Incluso hasta en la misma Biblia nos cuenta cómo Pablo y Pedro se agarraron de los pelos, ujú, ¿sí? O sea, desde el principio hay fricciones, ahí estamos claro. hablando de humanos, ¿no? Ujú, Eh, Sin embargo, la propuesta es humanizante, la propuesta es incluyente. Pero lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es plural, o sea, desde el principio el cristianismo es plural. O sea, un cristianismo es muy diferente el de Pablo a un cristianismo que es el de Pedro, por ejemplo, o el de Santiago, ¿sí? Y si nos vamos más adelantito ya las iglesias constituidas, a las comunidades constituidas por el Mediterráneo, eran muy plurales, eran muy diversas, ¿sí? Eran diversas. Entonces, se puede decir que no nació un cristianismo, nacieron cristianismos, ¿bien? Pero que después fueron teniendo una cohesión a través de concilios, a través de símbolos como el Papa, en fin, ¿sí? O los patriarcas en Oriente, pero no hay que quitar eso de lado. Sin embargo, después de que llega la Reforma, pues con Lutero se abre otra brecha y después el calvinismo y después vinieron otros reformadores, bueno, en fin, que no tenían la intención, pues, en sus inicios de separarse de la iglesia, sino de reformar ciertas cosas que estaban pues corrompidas, ¿no? Eh, pero después de eso viene la modernidad, o sea, es como el paso a la modernidad y la modernidad empieza a fragmentarse y el conocimiento empieza a fragmentarse y las especialidades y todo, o sea, empieza a fragmentarse todo. Antes era un corpus, ¿sí? La filosofía, la teología, el arte, la aritmética, todo se estudiaba en una sola cosa. Después ahorita viene a estudiarse y a vivirse cada cosa. Y lo mismo pasa con las experiencias y bueno, ya nos damos cuenta que el mundo es plural, que el mundo es diverso y empiezan a aflorar diferentes expresiones y unas súper chafas y otras sí, porque es que hay gente que de verdad dentro del mismo ámbito religioso, los despropósitos que se han cometido empezando por el catolicismo, el protestantismo, incluso en Rusia con Rasputin y toda esta gente, sí, son cosas, o sea, son historias muy difíciles de comprender, ¿no? Entonces, en medio de eso, pues esto se va fragmentando, ¿no? Y entonces por eso el protestantismo se fue fragmentando también. Incluso dentro del mismo ámbito católico también se fragmenta, ¿sí? Por ejemplo, ahí dentro del catolicismo hay católicos más de izquierda, otros más de derecha, otros más de centro. Entonces también hay catolicismos y que se pelean entre ellos, o sea, ¿sí? Yo he tenido discusiones así porque es que yo no puedo con los fanáticos de ningún tipo, ni católico, ni protestante, ni político. Yo no puedo con los fanáticos. No puedo. O sea, no puedo dialogar porque siempre tienen la verdad, ¿sí? O sea, tienen la verdad. Eh, entonces, es muy difícil. No, es que el Entonces, fanatismo no acepta diálogo, no, no acepta ni diálogo. siquiera acepta diálogo. Es Ajá, su verdad y se acabó. sí, exacto. Entonces, en este sentido, sí hay, hay muchas diferencias, pero hoy en día creo que hay una manera y se está llegando como a ciertas conclusiones, incluso desde Juan Pablo II hasta nuestros días, de diálogos muy interesantes entre no solo interreligiosos, sino ecuménico, porque son dos cosas diferentes. Claro. El diálogo interreligioso es que dialoga entre otras religiones, con el Islam, sí,
Pero el diálogo ecuménico es como dialogar entre cristianismos, vaya, o sea, entre cristianismos. Y se han llegado a síntesis muy interesantes, porque hay dentro de, por ejemplo, en Europa, en Alemania, los protestantes, y esto es gente exageradamente culta, o sea, hay protestantismos de protestantismos, hay gente, ¿sí? Pero también está el que va y se convierte en pastor en 8 días y va a estafar a la gente, ¿sí? Un curso Sí, express. sí, un curso express. Y hablaba de eso, de los millonarios de Dios. Por ahí sacaron un video de esto. Nefasto, ¿sí? Porque ya se prendieron no sé cuántos versículos y ya, y yo respeto todo eso, pero pues tienen sus yates y tienen su jet privado y todo, y gente que, ¿sí? Entonces la religión se convierte en eso, en opio y en un arma, lo que hablabas la vez pasada, de la espada de Mocles, ¿sí? O Exacto. libera o esclaviza, o libera o esclaviza, ¿sí? Incluyendo dentro del mismo catolicismo, porque el catolicismo también está rezagado, trasnochado en muchas cosas, pero también hay catolicismos impresionante, de avanzada, impresionante, ¿no? Por Ahora ejemplo, que comentas eso, me encontré esta noticia y dice así, es un medio católico. El ajá, Vaticano prepara un mensaje conjunto sobre Martín Lutero con la Federación Luterana Mundial, ¿no? El Consejo, es el Consejo Ecuménico del Vaticano está preparando un mensaje conjunto sobre Martín Lutero con la FLM, ¿no? Y entonces, pareciera que venimos a esta parte, a este lenguaje ecuménico, pero ¿cuántos siglos después, no? Después de la rebelión o la reforma de Lutero. no, y lo otro es que hay una resistencia, pero bastante fuerte, ¿eh? porque, porque hay gente dentro del ámbito católico, sobre todo, que estos diálogos los ve como si fuera el demonio, o sea, como si fuera, esto es el acabose y este papa y no sé. Cuando, cuando le digan no eso, no dígale, simplemente vaya y lea lo que hizo Juan Pablo II, a quien tanto adoran, porque son generalmente gente así ultraderecha, y el que promovió el ecumenismo también fue Juan Pablo II, o sea, esto viene desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Sí, eso Porque es muy sí debe claro. haber diálogo Sí. entre iglesias, ¿no? Ujú. Esto, vuelvo y digo, o sea, no es un diálogo así entre, ay, la iglesia de garaje que fundó aquí Pepito y está sacándole la lana a todos, entonces yo, ay, venga, dialoguemos para, no, primero no te va a poner cuidado, y segundo, pues, o sea, no vale la pena porque, pues, sí, va en contra. Pero dentro del protestantismo, ¿sí? Hay unas corrientes muy centradas, muy cultas, muy teológicas, de mucha avanzada en los Estados Unidos, en Europa, aquí en América también, ¿sí? Entonces, es pertinente, es necesario y se hace urgente un diálogo para ya subsanar esas heridas, porque sí se dieron cañón, ¿eh? O sea, se dieron durísimo durante mucho tiempo, pero incluso es una propuesta muy desde el catolicismo. O sea, es bonito porque el mismo Concilio Vaticano II fue el que propuso eso, y en el mismo Concilio Vaticano II hubo representantes de iglesias protestantes serias ahí, ¿no? Y dentro de la teología católica se ha alimentado mucho de la teología protestante seria, o sea, hay gente muy, muy tesa, de teólogos protestantes que nos han sido faro de luz también para la teología cristiana católica. Y el mismo anglicanismo, ¿no? Ha sido de gran influencia porque Sí, la iglesia anglicana, pues, ha sido reconocida tanto del lado católico como del lado protestante, depende de las corrientes ideológicas que se versen, ¿no? ujú. Sí, entonces sí se han generado diálogos, hay congresos, hay muchas cosas que generan este tipo de encuentros y eso me parece muy importante, hermoso, porque estamos en un mundo plural. Y entonces, Ujú. como que digo, otra vez vuelve la síntesis, ¿no? O sea, vino un cristianismo que nació dentro de una pluralidad y una, este, muy variopinta, ¿no? O sea, no era el mismo cristianismo el de Capadocia que el de los coptos o el de Egipto. Sí, o sea, eran cristianismos diversos, ¿sí? Sí, bueno, Y hoy en día vuelve el asunto, o sea, hay sí, cristianismos y hay iglesias como la bautista, la anglicana, la luterana, la metodista. Hay iglesias muy cimentadas con propuestas muy interesantes y que generan cultura, ¿sí? En Estados Unidos, porque la religión debe cumplir ese propósito también, hacer cultura, generar cultura desde el arte, desde la interpretación, desde el encuentro, desde el trabajo social. Entonces hay gente que tiene cosas muy interesantes, fundaciones.
Entonces, eso es necesario hacerlo. Pero pues, ya sabes, los mochos o los ultra o los, o los fanáticos no permiten esto, porque pues obviamente siguen diciendo que ellos tienen la verdad y no hay más y ya el resto es que condenen, ¿no? Y de la otra parte también, porque una vez hablaba con unos protestantes, sí, pues estaban en el campo y pues tienen sus, pero era muy difícil porque eran hasta agresivos. Esto, sí, o sea, agresivos, o sea, que por Dios, si no crees en la Biblia y no crees en, yo les decía, pero ¿qué pasa entonces con un hindú? No, pues, baila, o sea, se van, o al sea, no, infierno. sí, claro, Dios. sí, sí, sí. Entonces yo, wow, o sea, esto no. Entonces, eso en toda parte hay, o sea. Ujú. Ujú, Ahora, aprovechando y para hacer un pequeño trailer aquí, ¿cómo sería la experiencia de acercarse a lo espiritual a través de lo estético? Ya platicamos de la religión como esa experiencia pues, viva, sagrada, esa experiencia de fe, pero específicamente hablando a través de la estética, ¿qué tanto tendría que cultivar mi yo interior artístico, estético, y eso me ayudaría a tener una vida espiritual rica? ujú. Bueno, hay una frase que la, la balbuceo de Rothko, de Mar Rothko, que es un pintor del siglo XX muy importante y que me fascina. Y él decía eso, si quieres tener una experiencia mundana, secular, ven a ver a mi obra. Y si quieres tener una experiencia mística, espiritual, también ven y la ves. ¿Sí? Entonces, creo que como que sintetiza en cierta forma esto, ¿no? O sea, el arte siempre va a estar como faro para iluminar la vida, siempre nos va a interpelar, ¿sí? El arte. El arte tiene esa función. Entonces, el arte siempre va a conectar con lo espiritual. Vuelvo y repito, no esta espiritualidad intimista y de que sí hace parte, o sea, hay que entrar en intimidad, hay que tener una introspección personal, hay que tener silencio, hay que cerrar los ojos muchas veces, hay que, sí, hay que llorar, hay que, o sea, es una experiencia humana, ¿sí? Pero resulta y pasa que la espiritualidad es una palabra muy peligrosa en nuestros días. Está muy viciada, está muy contaminada de muchas cosas, como está contaminada la palabra amor. O sea, hacer el amor hoy en día es cualquier cosa, ¿sí? Y lo mismo pasa con la espiritualidad, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta esto porque hay mucho charlatán también. Hay mucho charlatán de espiritualidad. Y no es sino motive a la gente, o sea, motiva a la gente y háblele de Dios, o sea, hoy el día va a estar, mejor dicho, y no sé qué, y motívate, y levántate con el pie derecho, y hoy, y nada malo va a pasar, y por cañadas oscuras, aunque pase, pues, y entonces se positiviza también esto, ¿no? Entonces, Ujú. hay mucha gente de este tipo hablando de eso, motivando con un ropaje religioso. Y eso fascina a cualquiera. O sea, eso fascina, fascina porque me está hablando de Dios y me está hablando de Jesús y bueno, en fin, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tema de la cultura? Porque el arte no es solamente el arte de museos, el arte es también aquellas expresiones populares que se dan en Ujú. diferentes escenarios, ¿sí? Como Guadalupe o como una patronal o como, sí, el arte popular también hace parte de todo esto, ¿sí? Y son expresiones. Y el arte popular religioso es muy rico y sobre todo acá en México es muy rico, está muy cargado de mucho simbolismo también, ¿sí? Entonces el arte sí nos ayuda, es una pedagogía, para mí el arte es una pedagogía para un encuentro y para un encuentro con eso. No le rasques, no le busques, no positivices la religión, no se te van a manifestar cosas raras, porque eso es lo que muchas veces se predica en cualquier cosa. Es déjate interpelar y tocar por la experiencia humana que palpita ahí en tu vida y en las personas que tienes a tu alrededor, ¿sí? Y que el arte muchas veces se convierte en ese puente. Y está hablando del arte desde la música, ¿sí? Desde la música y no esta música de alabanza. Para mí esa música es nefasta porque es positivización del misterio. O sea, ya te están diciendo todo lo que es amor, que es lo mejor. Pero para mí evoca más un rock o un tango que me habla de cosas muy sugerentes a una canción tan directa como las que eso también es un Sí, como fracaso. las alabanza.
La música Bueno, mientras religiosa no es, digas la reggaetón, música religiosa, no la música sacra, porque la música sí, sacra es Beethoven, es otra cosa. Es sacra, otra cosa. Mozart, la música, la música gregoriana, es Ujú. música sacra, es música que de verdad te transporta. Y hay muchas bandas sonoras, incluso que sin tener componente religioso, te elevan, o sea, te meten en otra onda. Son como una droga, no sé, te ponen en otra onda, ¿sí? Pero la música que ya directamente me está hablando de los atributos y todo de Dios y de todo esto, pues ya, o sea, No, quiero, no, luego además hay versiones en reggaetón de esa música. no, sí, sí, No, no, sí, no. sí. Sí. Entonces, toda esa música está fracasando, incluso bandas de rock muy buenas que hubo de música cristiana y todo esto, pero sí, pues sirven para eso, para amenizar y para que te pongas en la onda un ratito y ya, pero no es música que te sugiere, porque ya te lo dice todo. Pero ¿no crees también que el arte posmoderno, poscontemporáneo, posteatro, todo, a veces yo en lo particular no lo entiendo, porque veo como una deconstrucción de todo. O sea, como que le ponen en la madre a todo, perdón. Es Uh -huh, uh -huh. decir, a las figuras clásicas, al arte, a la estética normal, no les gusta. Y entonces de repente ves una espada en un cráneo de una vaca vendiéndose por cifras en Sotheby's por más de $1 millón en Nueva York, y a esa madre, digo, a esa cosa le llaman arte. Entonces, yo realmente con esa posmodernidad como que no puedo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo poder tener una experiencia artística, una experiencia estética y desde luego una experiencia de fe con ese arte, ¿no? ¿Hacia dónde va el arte? ¿Cómo está hoy día? Oh Dios, es una pregunta un poco difícil para mí. No sé si pueda responderla porque no estoy así como tan versado en el tema. Y sin embargo, pues a lo que voy es que el arte hoy en día, o más que el arte, la mercantilización de la que hablamos hace rato del arte, es parte de, o sea, hace parte, o sea, el arte es tan hermoso que es camaleónico y se inmiscuye en cada situación y en cada contexto. Entonces, hasta esa mercantilización hace parte del paradigma del hombre posmoderno, ¿sí? O sea, hace parte de... Eh, entonces, esa crisis también se expresa y esa expresión también es, esa expresión de esa crisis, pues es precisamente esa hipermercantilización. Y lo otro unido a eso es el deseo de novedad, el deseo de novedad y la dictadura de la novedad. Entonces ya sabes que hoy en día incluso ya no se perfeccionan muchas cosas que vienen de antaño. Simplemente se tiene que pasar a algo diferente. Entonces el arte cayó también en esa trampa. Es que tenemos que hacer cosas raras, ¿sí? Entonces yo he visto, o sea, yo fui a un museo en Roma donde literalmente había un pedazo de hule el de la basura, ¿sí? De la bolsa de basura así regada con una escoba y otra, como unos cables pues ahí, como no sé, no sé cuánto valdría esa obra, la verdad, pero es un pedazo de bolsa de basura. No sé, sé que cada artista tiene su intención y su propósito, ¿sí? Y hay artistas que incluso hasta en esas disrupciones están diciendo algo. O sea, sí hay que ponerle atención, pero si bien es cierto, dentro de todo esto, el 90% se mete lo chafa, o sea, se mete el tema de voy a crear esto para sorprender y para que me lo compren, ¿sí? Y en eso han caído muchos eh, chicos y gente, ¿sí? Entonces se No, el caen. famoso plátano pegado en la pared de $120,000, ¿no? Que además no Sí, era ni un exacto. plátano, ni era la Ajá, cinta, sino la patente del que pongan bueno, una cosa así. ajá. O el Sí, mismo sí, Banksy, sí. ¿no? O Bansky, la que se rompió y Sí, 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 sí. o sea, Que ¿cómo va pareciera a tener unas cuchillas el marco del cuadro? ¿Cómo va a tener unas cuchillas perfectas para que salga? O sea, todo estaba ya programado. Ya todo estaba programado, ¿sí? Entonces hace parte del show y hace parte del mercado y hace parte de esto sensacional, en este vacío existencial en el que vive la sociedad contemporánea, pues estas cosas, ¿sí? O sea, hasta un aplauso vale ya mucho, ¿no? O sea, ahorita exacto. ya venden, ¿cómo se llama? Ya venden saludos, ya venden, entonces,
es la hipermercantilización, pero entonces el arte se mete dentro de esto porque si hay buenos artistas, ¿sí? Como Anish Kapoor o un Ai Weiwei o gente que de verdad está rompiéndola porque están haciendo crítica social, están haciendo crítica política. Hay cine muy disruptivo, hay gente que está de verdad haciendo cosas increíbles, música. Hay gente que por debajo de toda esta lama de cosas, ¿sí? De este mundo reggaetonesco y positivo y pornográfico, debajo de todo esto hay gente trabajando cosas interesantísimas, ¿sí? Entonces tampoco no Yo te es voy a robar decir esa que ya frase todo de está muerto. este mundo reggaetonesco, positivo y pornográfico. ¿Cómo, perdón? Decadencia, o sea. Te voy a robar la frase de este mundo reggaetonesco, positivo y pornográfico, lo cual refleja una decadencia absoluta de la civilización. Ajá. Pero, bueno, ya no sé cómo andes de tiempo, ya nos alargamos, y yo por aquí me puedo quedar todo el día. Pero no Ujú. quisiera yo que nos fuéramos antes, sino darle un guiño a Profanáticos. ¿Qué es Profanáticos? Platícanos. Ya, Profanáticos es un proyecto de difusión cultural que precisamente va unido al tema de las creencias, símbolos y místicas populares. Es decir, analizamos desde la parte filosófico, antropológico, histórico, estético, las creencias del pueblo, que van desde lo esotérico hasta lo católico, hasta sí, cualquiera de las creencias. Entonces es un podcast que hicimos, pero estos podcasts también van acompañados. Ahí si le entras a Relicario y eh, eso, a cualquiera de estos, eso, reliquias o cualquiera de estos, esto van acompañados de una gráfica popular, gráfica que va también desde lo esotérico, desde las creencias, ¿no? Entonces, es fotografía, es gráfica, es el podcast, que es a lo que más le damos fuerza, y una narrativa disruptiva que valora y critica al mismo tiempo. O sea, no nos quedamos diciendo que es lo más bello del mundo, sino que también hacemos crítica, un tanto de sátira, no tan pronunciada, o sea, no es tan constante el tema satírico, pero sí va un toque de humor también, ¿no? Entonces es valernos de todas estas, ¿cómo se llama? Hay en devociones, si quieres entrar a devociones, también a galería, ¿sí? Esta sobre todo es la gráfica que manejamos en Instagram también, Uh-huh. ¿sí? Donde hablamos de la muerte, de las devociones infantiles, del Sagrado Corazón, de las devociones populares, de los santos populares que no son canonizados, de lo esotérico, de muchos elementos, ¿no? Que están ahí dentro del imaginario popular. Son las creencias pero le hacemos un análisis desde, por ejemplo, vamos a analizar a San Juditas. Pues San Juditas tenemos que analizar el tema económico, tenemos que analizar el tema político y la crisis que hay, la falta de oportunidades, ¿sí? No vamos a hablar, San Juditas es este santito que, no. ¿Qué representa San Juditas para el pueblo y para la gente, sobre todo de sectores más populares y más vulnerables, ¿no? Bueno, ¿y qué representa el santo, no? Sí, exacto. O sea, son imaginarios populares. Y hay mitos populares, ¿sí? Hay desde la persona que fue santificada y canonizada por el pueblo y que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí? Como Malverde o diferentes, ¿sí? Hasta personas tan famosas como el santo, ¿no? Este que O hasta tenemos acá abajo a la derecha es el niño divino, santo niño divino, ¿cómo se llama? el Divino Niño de El divino Colombia. De hecho, niño es hicimos un una... podcast. Nuestro segundo podcast fue sobre el Divino Niño y el Niñopa, de acá de México. Uh-huh. Sí. Muy Hemos bien. hablado sobre el tema de la muerte también en el podcast. Hemos hablado sobre Guadalupe. Hemos hablado sobre la Navidad. Esta Navidad hablamos sobre la Navidad. Y Uh-huh. así, es un podcast muy interesante que hasta ahorita está tomando fuerza y pues vamos con todo. Ahorita ya el 14 de enero vamos a sacar el otro, ya el noveno podcast. Muy bien. Por cierto, pues aprovecho ya lo hice en privado, pero públicamente para invitar a los profanáticos a estar aquí con nosotros en corto. Sí, aquí estaremos los profanáticos. Somos tres colombianos. Ajá. Uno es sociólogo, bueno, yo soy teólogo, filósofo, y el otro es artista. Entonces,
hemos hecho una trinidad muy interesante. Una triada. Muy Sí, interesante. sí. ¿Ellos viven en Colombia o viven acá en Sí, México? ellos viven en Colombia, Bien, pero muy nos bien. conectamos y grabamos pues cada uno en su máquina y ya después editamos y queda súper bien. Extendida está la invitación para tenerlos aquí en corto. Sí, Alejandro, te aviso y nos ponemos de acuerdo ya para poner la Iderman, fecha. Iderman, ha sido todo un gusto. Podemos quedarnos aquí otras 2 o 3 horas, yo sin problema. Pero la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, no, Alejandro, a ti también, de verdad, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy grato y qué bueno seguir ahondando en estos temas y pues bueno, a las personas que nos vean, que saben que ahí estamos para cualquier cosa que requieran, ahí estamos porque necesitamos crecer como humanidad y yo estoy ávido de aprender cosas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Iderman. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo en corto. Hasta pronto. Ok, perfecto.